Un abrazo grande para ti, bendecido 16 de julio. Qué placer es encontrarnos, Omaris, en este momento para seguir estudiando Palabra de Dios. Sí, y hoy con un tema que me gusta porque me ha tocado hacerlo muchas veces. Nos sentimos identificadas, Omaris. Hoy vamos a estar hablando de las mudanzas. ¿Cuántas veces te has mudado? 11. 11 veces. Yo me he mudado desde que estoy casada 6 y tengo 10 años de casada apenas, Omaris. No, yo voy a cumplir 36, entonces te has mudado mucho. Me he mudado mucho. En un mismo lugar en 4 años me mudé 3 veces, así que wow. Esa es una referencia demasiado. Pero bueno, Maris, déjame decirte que hoy vamos a estar aprendiendo lecciones justamente de esas mudanzas, así como también hay personas que toda su vida han vivido en el mismo lugar. Sí, hay personas que se sienten felices. Y se sienten felices y todo, pero a veces por las condiciones, el trabajo, la universidad o cualquier otro asunto, quizás nos tenemos que mudar. Tenemos un versículo bíblico que se encuentra en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Nos dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Ay, en todo lo puro, Omaris, todo lo bueno, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Vamos a ver qué relación tiene este versículo, Sarita, con ese aprendizaje de las mudanzas, ¿cierto? Vamos a encontrar. Porque uno dice, ¿qué relación va a tener? Vamos a ver, la tiene que haber. Tiene que haber, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor sabiduría y nos disponemos entonces a leer nuestro matinal. Oremos. Señor, gracias por tus bendiciones, gracias porque estás con nosotros, gracias porque tú siempre nos tienes listas y dispuestas para aprender de cada situación de nuestra vida. Hoy aprenderemos de las mudanzas, de esas lecciones especiales. Ayúdanos a aprender de este matinal. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Entonces, Sarita, cuéntame cómo vamos a hacer la matutina el día de hoy. ¿Quieres empezar? ¿Empiezo yo? Empiezo entonces. Okay. Solo cuando tenemos que hacer una mudanza nos damos cuenta de cuántas cosas acumulamos. Como si no fuera suficiente con ropa, adornos, utensilios de cocina y un montón de objetos que uno ni sabe para qué sirve. Se suman, en mi caso, libros, revistas, recortes, cuadernos, carpetas y cajas con ideas y bosquejos. Total. Le pasa a uno que a veces uno se está mudando y ni sabía que tenía ciertas cosas. Sí. Ciertamente en cada mudanza podría ponerlo todo en cajas y ya, pero de un tiempo a esta parte verifico cada objeto. ¿Voy a usarlo en el lugar al que me dirijo? ¿Por qué lo guardé? ¿Tiene únicamente un valor sentimental o es útil para mí o para otras personas? Así, evaluando cada caja, descubro que tengo algunos valiosos y útiles, los cuales me había olvidado. Ropa, un libro, un bosquejo interesante sin terminar de escribir, todo esto lo guardo. Pero en medio de esas cosas útiles, descubro otras a las que yo llamo escombros. Y dice, hablemos de escombros. Algunos de ellos son objetos que siguen siendo útiles, aunque no lo sean para mí. Según la Asociación de Organizadores Profesionales de Estados Unidos, nunca usamos el 80% de los objetos que guardamos. Así, zapatos, ropas, ollas, cuadros e incluso muebles que ya no uso los dono. Y eso es como una cifra alta. El 80% de lo que tenemos allí guardado no lo usamos. Es que no sabemos ni siquiera que existe, ¿no, María? Hasta que empezamos a revisar. Sigue diciendo, los otros escombros son los objetos que ya no sirven para nada, ni a mí ni a nadie. Esto los tiro a la basura. ¿Sabes? En la vida de cada uno de nosotros hay cosas que necesitamos evaluar. De esta misma forma, ideas, percepciones, sentimientos, pensamientos, propósitos y juicios sobre nosotras mismas, como sobre los demás o sobre situaciones. ¿Cuánto acumulamos a lo largo de la vida? Algunos de esos bagajes mentales son útiles y debemos mantenerlos, como por ejemplo el propósito de hacer bien al prójimo, de perdonar, de ser tolerantes, el sentido del valor propio, el hábito de asumir limitaciones y errores sin culpar al mundo de nuestros problemas. De eso no nos podemos desprender.
Sin embargo, hay escombros que nos impiden la serenidad y la paz de espíritu. Esos no sirven para nadie. Debemos lidiar con ellos sometiéndolo a la prueba del versículo de hoy, Omar, y ahora sabemos cuál es la relación, todo lo puro, todo lo amable, todo eso lo que es lo que nos toca guardar. Eso es lo que tenemos que guardar. Lo demás, todos los escombros a botar. Sí, dice, busca a Cristo diariamente para que te ayude a estar al día con tus bagajes mentales y no te sobrecargues de escombros inútiles. Todo lo que no aproveche, a la basura. A la basura, Omar. Y sí, yo Uy, creo cuántas cosas nos toca tirar a la basura, Sarita. Muchas cosas que guardamos, tanto cosas físicas como cosas que tenemos dentro de nosotros, Omar. Y no todo lo que nosotros guardamos sirve. Eso es el punto número 1. Ni nos sirve a nosotros ni le sirve a los demás. Sí. Porque hay cosas que sí guardamos que otra persona lo puede aprovechar. Lo podemos regalar. Pero no todo lo que nosotros guardamos es útil y tenemos que tener en cuenta esto. Sí, imagínate tú guardando rencor en tu corazón y después repartiéndolo. Esas son cosas que no se pueden regalar, no se pueden repartir, tenemos que echarlo a la basura, Omar. Sí, así es, Sarita. Entonces vamos a mirar qué lecciones podemos extraer y bueno, yo voy a hablar de mis propias mudanzas, de tus 6 mudanzas, de mis 11 mudanzas, 11, de lo que he podido aprender en todas estas mudanzas. Lo primero, Sarita, es que cuando yo me voy a pasar de casa, miro los espacios que tengo y si lo que tengo se acomoda a esos espacios. Yo creo que todos hacemos esto. Entonces pensamos, este mueble no cabe allá. Me tengo que deshacer porque el espacio que tengo allí es más pequeño. La cocina está pequeña, así que solo puedo llevar unas cuantas cosas. Este cuadro está muy grande y así empezamos a ver, ¿cierto? O lo contrario, esta casa es tan grande que se va a ver vacía y me hacen faltan cosas, ¿sí? Y creo que así pasa en nuestra vida, ¿cierto? Hay situaciones que pueden ser muy grandes para nosotros. Hay situaciones que las podemos ver pequeñas o que nos podemos sentir nosotros pequeño o vacío y tenemos que empezar a llenar, ¿cierto? Yo creo que esto es algo que nos pasa a todos los seres humanos, que tenemos vacíos que sentimos que tenemos que llenar. Y sentimos que tenemos muchas cosas que no caben en nuestra vida, en nuestro corazón. Y hay cosas que ni siquiera nos damos cuenta que existen en nuestro corazón, Omaris, así como cuando estamos en las mudanzas o simplemente no tenemos que pensar en mudarnos, sino que hoy decidimos hacer un aseo profundo a nuestro cuarto o a la cocina y entonces sacamos todo, organizamos y ¡ay, mira! Yo no sabía esta camisa que estaba por acá y tanto tiempo que lo tenía buscando. ¡Ay, encontré la correa que no había encontrado! Y muchas otras cosas. Por eso yo creo que también tenemos que hacer una limpieza profunda en nuestro corazón, hacer un análisis profundo, que nosotros logremos identificar qué sientes, qué no sientes, qué estás albergando allí, qué tienes, si hay algún rencor almacenado, si hay algo que tienes que mejorar, si hay algo que tienes que quitar. Evaluarnos, Omaris, nos va a ayudar a que nosotros podamos de pronto deshacernos y botar a la basura cosas que no nos sirven. Sí, cuando tú te evalúas, tú te vas a dar cuenta, Sarita, de que no todo lo que tú tienes en tu vida y lo que tú cargas es necesario. Así es. Cuando tú haces una mudanza, tú te das cuenta que hay una cantidad de cosas que tienes que realmente no son necesarias. Y por eso te decía que cuando nos pasamos a una casa pequeña y nos toca acomodar, nos damos cuenta que hay muchas cosas que no van a caber y entonces nosotras las dejamos a un lado, y si no caben allí es porque no son necesarias. O sea, no son tan fundamentales, no es que son de vida o muerte, y así es en la vida, Sarita. Hay cosas, a veces nosotros acumulamos objetos inútiles. Nosotros en nuestra vida también acumulamos pensamientos, acumulamos emociones, acumulamos creencias que ya no sirven. Omar, y si de pronto nos enfocamos que vamos a echar a la basura las cosas malas, pero como tú dices, esas cosas que no sirven para nada, como, qué sé yo, a veces encontramos algo que no es que sea ni bueno ni malo, y que tú tampoco sabes ni para qué sirve, entonces ¿para qué lo tienes? ¿Para qué lo acumulas? También hay cosas, como tú dices, ideas, pensamientos, cosas que tienes en tu mente, cuestionamientos también, cosas que son inútiles,
también vamos a deshacernos de esas cosas que están ocupando espacio en nuestra mente y en nuestro corazón. Sí, y a veces nosotros pensamos, esto de pronto no me funciona mucho, pero yo lo puedo organizar en este espacio. Sí. ¿No te ha pasado que tienes una cantidad de cosas y tú como que ni siquiera te caben? Pero tú haces lo posible y organizas todo porque eso lo tienes que acomodar. Sarita, realmente hay cosas que tú no las tienes ni siquiera que organizar. Tú las tienes es que soltar. Tú las tienes que dejar. Porque no hay puesto para ello, Omar. Sí. No sé si a ustedes les ha pasado que todo en su casa tiene un puesto, pero siempre hay una esquinita donde se ponen las cosas que uno no tiene puesto para ello. Y esas cosas que no tiene puesto para ello, o le encuentras un puesto o la tiras, porque si no hay un espacio en tu casa para ellos, es porque de pronto no es útil, no es necesario. Y cada uno de nosotros debemos de lograr entender que si, así como nuestra casa debe de estar en orden, nuestra mente, nuestro corazón también tiene que estar en orden. Omar, no sé cómo te sientes cuando tú llegas a tu casa y está desordenada porque algo ocurrió, qué sé yo, estaban arreglando algo y termina el reguero, el desorden, el polvo. Uno como que se siente abrumado, estresado de ver todo caótico. Y yo creo que también pasa que te toca organizar para tú sentirte con paz. Con paz, un poquito mejor. Así pasa también cuando en nuestra mente tenemos muchas ideas sin organizar, muchos sentimientos que no corresponden, muchas cosas. Tenemos que organizarla para poder estar en paz. Así es, Sarita, pero es que vuelvo y te digo y quiero hacer énfasis, hay cosas que ni siquiera vale la pena organizar. Toca botarlas. Hay cosas que definitivamente toca botarlas y así es en tu vida. Hay cosas hay pensamientos que tú no tienes y que voy a organizar mis pensamientos y sabes que son puros pensamientos que te dañan. Esos pensamientos no merecen ser organizados. Esos pensamientos merecen ser eliminados. Sí, es ser eliminado. Y Sarita, entender que cuando nosotros vivimos en medio del desorden, en medio de cosas que no necesitamos, en medio de cosas que no utilizamos, eso nos roba la tranquilidad, nos roba la paz, eso nos hace sentir ansiosos. Y cuando nosotros a veces nos cuesta. Hace unas matutinas atrás estudiábamos lo de los acumuladores, no sé si recuerdas, pero cuando nosotros estamos en esa vida desordenada, cuando tenemos muchas cosas para tirar, pero nos cuesta, porque nos cuesta tirar algunas cosas, es allí donde entra Cristo a actuar, y es ahí donde nos toca invitarlo, Sarita. Omaris, cuando Dios entra a nuestra vida empieza a organizarse. Así es. Cuando nosotros permitimos que Dios entre a nuestra vida, nos damos cuenta que hay cosas que están desorganizadas. Sí. Que hay cosas que necesitan encontrarle el orden, que hay un lugar para cada cosa, y eso lo puede hacer Cristo en nuestra vida. Y si tienes situaciones, pensamientos, sentimientos que no sabes cómo organizarlos, que no sabes cómo tirarlo a la basura, que no sabes cómo deshacerte de él, vamos a pedirle entonces a Cristo Jesús que nos ayude. Y entender que no siempre una vida llena es una vida ordenada. Porque a veces pensamos que estamos llenos, pero podemos tener la vida desordenada. Y me gusta mucho, Sarita, cómo empieza el Génesis, que nos dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Sí, había un desorden en la tierra. Y creo que estaba vacía porque faltaba que Dios llenara ese lugar. Pero cuando había ese caos, cuando había ese desorden, entró Dios, intervino, y luego de que Dios intervino, nos dice la palabra de Dios que todo era bueno en gran manera. Entonces es posible que tú tengas una vida desordenada, que tengas cosas que no debes tener, pero recuerda que cuando Dios llega, Dios ordena. Y entonces cuando Dios ordena, todo es bueno en gran manera. Así que, Omaris, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre y que alabe al Señor, en esto tenemos que pensar, esto es lo que tenemos que preservar, lo demás puede estar entonces en la basura sin ningún problema. Sí, vamos a pedirle a Dios, vamos a escribir allí en los comentarios: Señor, ayúdame a organizar mi vida. Si está desordenada, pídele a Dios, que Él es experto organizando vidas y es experto en ayudarnos en la mudanza, en esa mudanza que tenemos que hacer de cosas que nos
toca eliminar, de cosas que tenemos que llenar, porque hay vacíos que también nos toca empezar a llenar, pero Dios es experto en poner las cosas que necesitas en tu vida. Vamos a orar, Sarita. Oremos. Querido Dios, muchas gracias porque en cada cosa que nosotros hacemos, tú estás allí y porque nos muestras lecciones que podemos aprender. Ayúdanos, oh Dios, a eliminar aquella basura emocional que tenemos. Ayúdanos a eliminar también esa basura de filosofías que a veces llenan nuestros pensamientos. Ayúdanos, oh Señor, a eliminar los malos sentimientos, los malos pensamientos, y que nosotros podamos dejarnos ordenar nuestra vida solo por ti, que podamos llenarnos de ti, porque cuando tú llegas a nuestro corazón nos das la paz que tanto anhelamos. Gracias, Padre, porque nos escuchas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Amén.